Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por su asistencia, familiares, amigos, reclutas constantes, y a las autoridades de la universidad, al director de difusión cultural, el maestro Enrique Pino, y al maestro Luis Granados, director del Centro de Investigaciones Jurídicas, y desde luego las gracias más grandes a la Biblioteca Central, en particular al doctor Iván Urdapilleta, que organizó y nos apoyó para este evento. Como saben, estamos aquí para la presentación del último libro de la colección y vamos a romper un poco el formato tradicional, y esta vez les vamos a dar la palabra primero a las coordinadoras del libro. Gracias, buena tarde. Pues miren, es un gusto, la verdad, estar aquí con Alejandro Sahuí, que aceptó presentar nuestro libro, Matilde Souto, Ivette García, que ya la conocen, y Alicia Salmerón, que son parte de las autoras, bueno, y yo, del libro, y Alicia Salmerón y yo coordinamos este trabajo, que es parte de un proyecto mucho más amplio, que arrancó en el 2011, sobre historia electoral mexicana decimonónica, que es una área de investigación sobre la cual no existía prácticamente estudios desde la historia. Existían algunos acercamientos, algunos trabajos que habían explorado el tema, justo como el de partidos políticos, que la misma Alicia había coordinado con otro colega, algunos trabajos sueltos, pero nunca se había planteado una obra en conjunto que revisara y que se preguntara sobre qué eran las elecciones en el siglo XIX. En primer lugar, si existían las elecciones en el siglo XIX, porque muchos de nosotros en general estudiamos y nunca nos enteramos que en el siglo XIX habían elecciones. ¿Y cómo eran estas elecciones? La historiografía posrevolucionaria construyó, tú me interrumpes cuando me tengas que interrumpir, construyó una leyenda negra del porfiriato que básicamente lo que hacía era impugnar cualquier validez de las elecciones. Y decir, las elecciones todas en el siglo XIX fueron fraudulentas, no tenían realmente ningún valor, no eran parte de la vida cultural, política de la sociedad mexicana. Y ante esa pregunta, ante esas dudas, nos reunimos un grupo de investigadores que ha ido cambiando, que se ha ido transformando a lo largo de estos ya casi 8 años, haciéndonos preguntas comunes sobre qué eran las elecciones en el siglo XIX, para qué servían las elecciones en el siglo XIX, quiénes participaban, cómo las hacían, etc. Entonces arrancamos este proyecto desde entonces con la intención de publicar 2 libros, uno sobre las fuentes electorales y otro sobre las prácticas electorales. Y la verdad es que a lo largo de estos 5 años, como Alicia tiene látigo, nos ha hecho trabajar mucho, y en lugar de sacar 2 libros, sacamos 5 libros colectivos, más 3 libros individuales, que atienden, ahí está parte de la colección, que son los libros anteriores, que por cierto están a un súper descuento, 150 pesos, precio especial para ustedes, traídos desde la Ciudad de México al 50% de descuento. Así que cuando termine la presentación corran a comprarlos, porque no los van a volver a conseguir a ese precio, se agotan, exacto, es así como los… Esos libros están impresos y hay una diferencia fundamental con el que hoy presentamos, que nosotros mismos nos sentimos un poco raro, aunque del libro y del proyecto del libro les va a platicar ahorita Alicia, que es, el libro no está materializado, no lo tenemos aquí en nuestras manos, ¿no? Que normalmente es lo que nosotros hacemos, aquí está el libro, lo mostramos y hablamos del libro. Este libro lo están viendo proyectarse ustedes aquí atrás, se llama Campañas, Agitación y Clubes Electorales, Organización y Movilización del Voto en el largo siglo XIX mexicano. Es un libro en versión electrónica. Esto quiere decir que uno lo lee a través de la computadora, pero no es solo eso, porque hay muchos ebooks que se venden y todos los conocen y tienen sus lectores de ebook, etcétera, sino que es un libro que está en acceso gratuito. Entonces, cualquiera puede entrar a la página del INER, del Mora o de Atarraya, que es el grupo de investigación que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos años, y descargar el libro y leerlo en cualquiera de sus ordenadores, de sus tabletas, etcétera. Es un libro que está al alcance de la mano, ni siquiera tienen que pagar 150 pesos, no tienen que pagar nada, ese lo bajan y lo leen donde quieran, se lo llevan a la playa, seguramente es una lectura como para la playa, para descansar en el campo, donde ustedes quieran lo pueden leer. El proyecto
la verdad es que fue una experiencia, o ha sido una experiencia muy interesante, en la que hemos colaborado alrededor de unos 60 investigadores nacionales de diferentes partes del país, que esa fue una de las intenciones también que nosotros tuvimos siempre, romper con el centralismo de la Ciudad de México y hacer un proyecto integrador, que mirara también a las regiones, que incorporara a las regiones. Entonces hemos tenido gente desde Yucatán hasta Zacatecas, cuando menos, no sé si más arriba, no. Monterrey, claro, pero Monterrey sí, para este es el más al norte que hemos tenido. Bueno, pero hemos tenido gente de muchos estados colaborando en estos proyectos de diferentes universidades que nos permiten entonces mirar las elecciones, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y tratar de entender qué pasaba tanto en el centro del país como en los diferentes estados que componen la República Mexicana. Y también hemos querido desarrollar una mirada de largo aliento, o sea, todo el siglo XIX, que empieza más o menos a partir de la independencia, y digo más o menos porque nosotros tenemos a Matilde Souto, que siempre lo digo en las presentaciones, pero es que hay que decirlo, nos la robamos de la historia económica y de la historia colonial, y nos las trajimos a la historia política al entresiglo, ahí al finales de la colonia, a principios de la vida independiente, porque es necesario para explicar y entender que las elecciones no nacieron con la independencia de México, sino que son una práctica que viene de atrás, y que son cosas que además fuimos descubriendo con los años de trabajo. Muchas de estas cosas no las sabíamos cuando empezamos a preguntarnos sobre las elecciones. Y a lo largo del siglo XIX hubieron diferentes formas de hacer elecciones. Elecciones indirectas en diferentes grados, elecciones directas. Ya voy terminando. No me deja platicar, pero la encarrero me corta. Pero luego, la idea de esta presentación también es que al final pueda haber un diálogo con ustedes para, si tienen alguna duda, quieren saber algo, les podamos platicar. Sí quiero decir antes de concluir que este proyecto ha sido muy importante porque ha tenido financiamiento del CONACYT, del Instituto Federal Electoral, cuando todavía era Instituto Federal, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Distrito Federal y del propio Instituto Mora. Conseguimos muchos recursos a lo largo de los años, que fue lo que nos permitió sacar tantos libros, reunir a tanta gente. Y quiero decir algo más, este trabajo sí ha sido un trabajo colectivo, sí ha sido un trabajo de equipo, porque normalmente vemos libros coordinados que reúnen una serie de estudios que le pedimos a los amigos, los juntamos y los publicamos. No, aquí cada libro de estos que ustedes ven han tomado al menos 2 años y medio de trabajo, de reuniones permanentes, de discusión de los textos, de lectura entre los autores, de trabajo de talleres, que es lo que permite darle unidad y sentido a este proyecto amplio y a cada uno de los libros que lo integran. Con este libro que vamos a presentar hoy ya cerramos este proyecto. Habría muchas cosas más que preguntarse y que saber de las elecciones, por ejemplo, el papel de la iglesia, el papel de la milicia, etcétera, pero ya, decidimos que vamos a cerrarlo. Las mujeres, el papel de las mujeres en las elecciones, pero si no nos vamos a quedar otros 10 años haciendo elecciones, y no, ya decidimos que vamos a cambiar un poquito. Entonces, con este libro que presentamos hoy, cerramos el ciclo y queremos decirle además que decidimos empezar esta vez las presentaciones del texto en algún estado de la República, en este caso en Campeche, porque contamos con el trabajo de Ivette. Así que esta es la primera presentación oficial de este libro, que apenas lo tuvimos en diciembre, y nos da muchísimo gusto estar en Campeche presentándolo. Muchas gracias. Gracias, doctora Gantús, por sus palabras. Y le cedemos la palabra a la doctora Alicia Salmerón del Instituto Mora, que es la otra coordinadora del libro. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias a la biblioteca y a quienes nos acompañan el día de hoy. Ustedes dirán, como tantos libros sobre el mismo tema y todavía otro, que ahí se ve en las páginas, pero si ponen la portada van a ver qué bonita es la portada. En realidad, en cada libro nos preguntamos diferentes cosas, todas tienen que ver con cómo se hacían, se organizaban, se pensaban las elecciones en el siglo XIX. Pero en unas es cómo se hacía política junto con la prensa, en otras cómo intervenían
las creencias de las personas respecto a lo que debían ser las elecciones. En este último, que es del que voy a hablar un poquito, lo que nos interesa es cómo iba la gente a votar. Hoy en día estamos acostumbrados a que hay partidos, a que hay campañas, a que el periódico, a que el radio, la televisión y las redes nos van diciendo cuáles son las cualidades o los defectos de los candidatos y de los partidos. Pero en el siglo XIX sí había periódicos, pero no había lo demás, y tampoco había realmente partidos como los que conocemos hoy en día, al menos no gran parte del siglo XIX, se comenzaron a construir hacia el final. Pero era necesario hacer campañas y asociaciones y clubes para poder dar a conocer las candidaturas, los programas de los candidatos y fomentar actitudes favorables o contrarias de algunos u otros candidatos, y que la gente realmente fuera el día de la elección a depositar su voto. Y no sabíamos cómo se hacía ni cómo se lograba. Hasta la década de 1840 ni siquiera existía la expresión de campaña electoral. Se hablaba de elecciones, de comicios, cuando mucho de lucha en torno a los comicios, pero ni siquiera se hablaba de campaña. Y sin embargo, hubo, no con esa palabra, pero hubo campañas a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Y por qué tenía que haber campañas? Porque en México, como en el resto de América Latina, en el continente americano, en la parte latina, hubo desde muy temprano, es decir, desde que nacieron a la vida independiente, hubo un voto casi universal masculino, cosa que no había ni en Estados Unidos ni en Europa. Fue muy, muy temprano. Quiere decir que casi todos los hombres mayores de 21 años o de 18, si eran casados, mientras tuvieran un modo honesto de vivir y fueran reconocidos como vecinos de un lugar, podían ir a votar. Y eso no serían los 100 millones de mexicanos que hay hoy, pero era la mitad, no la mitad, pero sí más de una cuarta parte de la población del país, y todos podían votar. ¿Y cómo se establece una relación entre un candidato y quienes van a votar por él? Si es una elección municipal y el candidato es alguien de allí, todos lo conocen. Y hay 2, 3 candidatos, pues la gente decide por cuál va y vota. Pero ya para gobernador en aquella época, sin televisión, sin radio, ¿quiénes eran esos señores que querían ser gobernadores y peores diputados locales o diputados federales? Y si hoy no sabemos quiénes son, votamos en general por partido, no por personas. Y en aquella época no había partidos. Esa fue nuestra pregunta, porque claro, lo que habíamos averiguado en los otros libros es que sí se realizaban regularmente las elecciones y que sí iba la gente a votar. Había abstencionismo, pero hoy también hay abstencionismo. Quizá había más. Entonces también había campañas para politizar, pero sí iba la gente a votar. Y en el camino nos fuimos encontrando que además luego iban a votar en grupos. Y las preguntas que nos hicimos para este libro es cómo se lograba que la gente fuera a votar, cómo se construían las candidaturas y cómo se organizaban las campañas, aunque no se llamaran campañas inicialmente, que luego sí se llamaron así. Y entonces le hicimos la misma estrategia que habíamos usado en los otros libros. Invitamos gentes de 2 diferentes estados del país, nos reunimos 12 en este libro, colegas que trabajamos 12 lugares distintos. Por ahí en el índice se podría ver, pero aquí también tengo los lugares, pero de los que me acuerdo,
Campeche es uno, por eso estamos hoy aquí. Otro colega trabajó Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, 12, no me acuerdo, por eso Nuevo León. 12 casos en diferentes momentos del siglo XIX, Ciudad de México, claro. Y fue así como fuimos viendo, primero lo que Matilde va a explicar al final, primero vimos que no se inventaron de un día para otro las campañas, aunque tampoco se llamaran campañas, sino que realmente desde la época novohispana, en que había elecciones, aunque no para elegir al monarca, pero sí elecciones en las corporaciones, ya Matilde nos lo va a explicar, había diferentes candidatos y luchas en favor de unos y otros. Esto lo heredamos cuando se independizó México y empezamos a hacer elecciones y empezamos a reproducir con nuevos significados y agregando otras prácticas las campañas que se hacían en la época novohispana. Desde las muy pacíficas y de boca en boca hasta las más violentas de las que nos platicará Matilde, todas las empezamos a reproducir. Y realmente, como el voto casi universal masculino estaba allí, había que hacerlo rápido, pronto. Primero, en un primer momento, se formaron lo que conocemos como las logias masónicas, que eran grupos políticos de élite, pero que movilizaban gente y que peleaban duro, fundamentalmente a través de la prensa y después, cuando había inconformidad con los resultados electorales, tomaban las calles y había pronunciamientos. Pero en un principio no se hacían las campañas como hoy las conocemos, con las manifestaciones en las calles, con los grandes carteles, con los candidatos hablando en las calles. Eso se fue construyendo y lo que vimos con este libro es que nos tomó un siglo construir las campañas que conocemos hoy y que seguramente en el siglo XXI se volverán a transformar. Pero costó un siglo. Primero eran como redes que nosotros los historiadores llamamos redes tradicionales, porque tenían que ver con la relación entre el cacique indio y su comunidad, entre el dueño de la hacienda y los peones y los jornaleros, entre el cura y su comunidad. Estas redes un poco, les decimos verticales, un poco como que la cabeza les dice, por aquí, este es el camino, jalen, vengan, voten, depositen así. Pero a lo largo del XIX, la sociedad misma se fue transformando en lo que llamamos un sentido horizontal, es decir, ya no es tanto el caudillo o el cacique tradicional que nos dice por dónde, sino que nos vamos asumiendo como ciudadanos y nos vamos organizando de manera asociativa, voluntaria, como la entendemos hoy en día. Entonces, no iba a poner el ejemplo como si Fausta y yo nos asociáramos, pero no, las mujeres no podían votar entonces. Pero como si ustedes dos se asociaran con otro, pero se reconocen como ciudadanos y eligen quien los dirige, pero ya lo eligen, ya no es el tradicional. Esas primeras asociaciones fueron las logias, pero luego eran tan radicales y virulentas que acabaron no echándolas, pero obligando a que se ocultaran, y fueron surgiendo un nuevo tipo de asociaciones que se conoció con el nombre de clubes políticos o círculos políticos. Y se hacían para cada elección, luego se deshacían, luego volvían a resurgir con los mismos, con otros, no eran permanentes. A veces se coordinaban en redes de clubes y finalmente, para 1885, tenemos ya la creación sobre la base de redes de clubes del primer partido político permanente moderno en México, que tuvo lugar en Nuevo León y que fue como un ejemplo para los partidos ya nacionales
que surgieron pues con la elección de 1910, o sea que surgieron en 9 para la de 10, que son los partidos políticos, y prácticamente con eso acaba el libro, viendo actuar ya en 1910 y 11 partidos políticos modernos como los conocemos hoy. Gracias. Si Matilde está de acuerdo, como vamos a ir de lo general a lo particular, le procedemos la palabra a Alejandro y después ya hablamos nosotros cositas que hicimos. Entonces, el doctor, todos lo conocen, el doctor Alejandro Zahui, del Centro de Investigaciones Jurídicas, coaccionado para hacer esto, de esta universidad. Muchas gracias, Ivette. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a participar y la confianza. La mayoría de ustedes sabe, yo la lectura, la aproximación que hago al libro es desde otra disciplina, que es la filosofía política, no la historia. Entonces, quizá hay algunos sesgos en mis interpretaciones, en mis enfoques, pero en términos generales, y esto lo he comentado con Ivette antes, el libro me gusta mucho y creo que se puede poner en coherencia, es consistente con las reflexiones que hacemos desde la disciplina, y eso era lo que a mí me interesaba como explorar. Y fue lo que me sorprendió, y es en relación con algunos apuntes menores de acentos antes que contradicciones, me gustaría hacer y en lo que yo querría concentrar mi presentación. Bueno, en primer lugar, felicitar a las coordinadoras y a todos los autores del libro. Es un libro que está muy bien equilibrado, pero además es un libro que se nota que es un libro que se integró deliberadamente y no un libro improvisado de estos colectivos que suelen abundar ahora en las evaluaciones por CONACYT, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es un buen libro, equilibrado en cuanto al nivel de los autores, está muy bien escrito, tiene mucho rigor, o sea, esto se nota un diálogo entre las autoras, fundamentalmente las autoras y autores, se nota un diálogo entre ellas, lo que enriquece muchísimo el libro y permite además hacer cruces en todas las direcciones, en diferentes direcciones. Yo hice una lectura que voy a clasificar como en 3 partes, después paso a... Bueno, en primer lugar, felicitarlas. Ya dijeron algo sobre de lo que tratan los otros libros, me da mucha curiosidad ver los antecedentes, ¿no? Y voy a continuar ahora. Entonces, sobre las perspectivas transdisciplinares o interdisciplinarias, ¿no? Pues los objetos de las elecciones en México, las elecciones de la sociedad, no puede dividirse en compartimentos estancos, y a menudo los que nos dedicamos a la academia lo hacemos, y eso está muy mal. Entonces es importante hacer estos cruces, que a veces también tienen vicios de que uno desde una disciplina hace juicios ligeros sobre otras y todo, pero es muy importante que tengamos este diálogo. Cuando hay un autor que yo trabajo mucho en filosofía política, que dice que cuando los filósofos políticos trabajamos con modelos, sobre todo con modelos constructivistas, por ejemplo, para pensar, o con tipos ideales a lo Weber o esto, es importante que tengamos como un ancla en el suelo que él llama como equilibrio reflexivo. Y es lo que él sugiere, es que tras haber elaborado el modelo, vayamos con los ciudadanos de a pie, ¿sí? Y a partir de sus intuiciones, que él llama sus intuiciones reflexionadas, moderadas, sus intuiciones, vean si es posible reconciliar estos modelos con la forma en la que la gente vive sus prácticas y cómo interpreta el sentido de sus prácticas, ¿sí? Esto lo ha hecho Bourdieu también, y esto es muy importante porque a veces entonces los modelos se despegan de la realidad, y en el caso, por ejemplo, de la economía ahora es muy claro, y esto está viendo en cómo están dando premios Nobel de Economía a todas las críticas sobre la racionalidad en la economía, por ejemplo. Entonces esto es muy interesante. Este ejercicio de construir modelos, bajar a la realidad, este autor, que es John Rawls, dice que hay otro equilibrio que debe guardarse, otra búsqueda de coherencia, que es salir a otras disciplinas y explorar
si los modelos desde una teoría no solo casan con las intuiciones, con las intuiciones de las personas, sino además pueden ser reconciliadas con los hallazgos de otras teorías, los hallazgos más firmes de las otras teorías, ¿sí? Y en este caso, alegremente, yo encuentro un montón de cuestiones en coherencia entre lo que se está reflexionando desde la filosofía política, y que además hace muy pertinente este libro, sobre todo para pensar la situación actual, que es cuando hacemos teorías normativas, no más que descriptivas. Esto nos interesa muchísimo, ver cómo estos textos que pueden tener para algunos un gusto nada más como de erudición o de anticuario, cuando se leen con una mirada crítica, uno puede sacar un montón de aprendizajes para ahora. Y esto es en lo que quiero basar, como les decía en la presentación, voy aligerándome. Bueno, creo que el libro se basa en unos cuantos presupuestos, al menos como yo lo veo, que están desde la introducción de Alicia, y que dice, claro, las elecciones no son un fenómeno nuevo, está en tu texto también, Matilde. Las elecciones no son un fenómeno nuevo, se asientan en prácticas que existían y se aprovechan de ellas, se valen de ellas para poder, en un cambio de régimen que está impulsado por la Constitución de Cádiz, que tiene que ver con la universalización del voto masculino, en efecto, que hace necesario movilizar a estos ciudadanos adultos. ¿Qué me interesa a mí particularmente? El tema de las formas de legitimación de la autoridad. Y en este punto, sí hay algo que a mí me interesa como marcar, que en el libro aparece apuntado, pero que a mí me gustaría como ser más enfático en esto. En efecto, siempre ha habido elecciones y lo hay. Por ejemplo, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, dice que un montón de cuestiones sobre la democracia y sobre libertades, todo se pueden hallar en tradiciones de la India, se han explorado en África, reflexiones sobre modelos de democracia y esto. ¿Qué cambia con la llegada con el nuevo régimen político que se basa en una filosofía liberal? Hay un cambio fundamental y Alicia lo señalaba hace un momentito, que es el cambio de paradigma entre una sociedad estratificada y vertical a una sociedad horizontal, por una parte, pero no solo eso, sino un modelo de legitimación de comunidades que elegían, pero fundadas en un principio que desde la perspectiva de los agentes, desde los sujetos, era una perspectiva comunitaria, donde los deberes priman sobre los derechos, a una lógica asociativa donde los derechos priman sobre los deberes. Y esto no es un cambio menor. Esto es un cambio fundamental. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Si tú ves el matrimonio como un sacramento, como una comunidad orgánica, salen las cuentas diferentes a si ves el matrimonio como un contrato. Si lo ves como un contrato, le metes, claro, tú dices, ganan los derechos las mujeres, las niñas, los niños dentro del matrimonio, pero se le mete ruido al matrimonio porque la noción de interés individual, que está a la base de los derechos, aparece como una cuestión subversiva. Y esto es fundamental para pensar también la lógica con la que tuvieron que armarse las nuevas prácticas. Es decir, en efecto, se valían de mecanismos comunitarios, gremiales, corporativos, que siempre habían existido, pero tenían que ganar el favor de sujetos que, a pesar de que no estaban entrenados en estas nuevas prácticas, tenían que movilizarlos para salir a votar. Es decir, la abstención en unos casos antes no era un defecto, no generaba déficit de legitimidad, pero ahora genera vicios de legitimidad importantes. Y entonces el paradigma liberal, o sea, el nuevo paradigma, el cambio de régimen, sí señala como estándares normativos por debajo de los cuales las elecciones no pueden caer. Y esa es una diferencia fundamental entre el modelo del antiguo régimen y el nuevo régimen, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que, insisto, es un tema de acento, pero me parece fundamental. Por supuesto, todos los colectivos necesitan en términos de agencia, en términos de capacidad de lograr cosas socialmente, necesitan ver modelos de toma de decisiones y de selección y elección, que no es lo mismo, selección y elección de sus autoridades. Todos los colectivos. Y en efecto,
es casi imposible que desde el centro, desde el vértice, puedan conseguirse socialmente esto. En el antiguo régimen, claro, habían acomodos y mecanismos de negociación entre grupos, pero no existía, y esto es lo que va a aparecer en lo que yo llamo la segunda parte, la segunda sección del libro, que es la necesidad de construir el espacio público, que aparece en los textos, no digo los nombres de los autores, pero en los textos donde se destaca el papel de la prensa, donde se destaca el papel de los carteles, donde se destaca el papel de la calle como movilización en la calle, ¿sí? Porque entonces necesitamos movilizar a la gente. Es decir, cuando le quitan la cobija, y esto queda muy claro en los primeros artículos, cuando dicen, claro, las repúblicas de indios se hacen ayuntamientos, ¿sí? Aunque coincidiera el núcleo de población con el nombre de ayuntamiento, el principio organizativo era distinto. De una lógica organicista a una lógica mecanicista, de una lógica comunitaria a una lógica asociativa, cambia el asunto. Esto se nota en los artículos sobre la República de Indios, sobre los ayuntamientos, claramente. Se nota en el artículo sobre los mayas, mucho, porque dicen, no tenía ni siquiera verbos para palabras como libertad, porque la libertad no significaba sino autorización, ¿sí? Que era lo que significaba en las primeras versiones, por ejemplo, en las versiones jovesianas sobre la libertad, que son inmunidades frente al poder, pero no son en sentido estricto prerrogativas del individuo y del sujeto como agente. Esto es importante. Entonces, la segunda parte, que dice, bueno, se reemplazan con la Constitución de Cádiz el principio organizativo, que se centra en el individuo y alrededor de él va a girar de una sociedad ya no estratificada, sino con pretensiones de universalidad, todavía no, sí, ni hoy, y una sociedad con otro principio de organización asociativo y no orgánico, y entonces cuando esto se transforma, es necesario acudir a la construcción del espacio público. Normalmente creemos que el espacio público es lo que queda cuando sales fuera de tu casa, pero en realidad no es así. El espacio público tiene que construirse, tiene que elaborarse. El mundo público compartido es una cosa que no preexiste a las relaciones, sino que se hace. Y esto, por ejemplo, queda muy claro en el texto de Ibet, cuando dice, claro, lo público era lo del patrimonio del rey, por ejemplo. Bueno, lo público ahora, claro, la calle hay que tomarla, hay que ocuparla, y la prensa, que en efecto, por ejemplo, en muchos de los textos esto queda muy claro, la prensa en ese momento fue un factor fundamental alrededor precisamente de los clubes que nacían periódicos al calor de las campañas y los movimientos, la aparición de banquetes que aparece, ¿no? Banquetes, o sea, chantajes y sobornos al público. Entonces, todo eso que vemos ahora y que va un poco a iluminar la manera en que hacemos nuestras campañas hoy, y algo que aparece también en la introducción sobre la noción de lucha política, que aparece hasta más o menos mediados del 19, si no recuerdo mal, pero la expresión lucha política, y que también tiene que ver con este efecto disruptivo de una lógica ya no comunitaria ni orgánica, consensual, sino una lógica que nosotros en teoría política llamamos de democracias competitivas, donde las democracias competitivas, donde la expresión democracia competitiva no tiene nada que ver con el carácter cerrado o no de la elección, sino con el hecho de que los agentes que participan en la elección, cada quien vea por sus intereses y no por los de los demás. O sea, la idea de intereses particulares es fundamental. Y esto es un cambio también en relación con el antiguo régimen, porque el antiguo régimen está muy presente la idea de bien común, la idea de bien, que las sociedades liberales socavan con la idea de que las preferencias individuales, este es el efecto, sí, este es el efecto no deseado, pero es un efecto de la idea de que las preferencias individuales y los intereses no pueden ser calificados ni sancionados por nadie más, ¿sí? Entonces hay que negociar pero ya no hay que negociar solo con grupos, hay que negociar con todos y cada uno de las personas. Y esto es lo más interesante, porque entonces creo que todo el libro va apuntando el capítulo sobre el Estado de Nuevo León, que además yo cuando lo leía recordaba el texto de la democracia en América de Tocqueville, sobre las ventajas que Tocqueville encuentra entre Norteamérica y el cambio de régimen en Francia. Y dice, claro, estas sociedades de pioneros, una lógica asociativa de los protestantes frente al
estructurado el antiguo régimen, y la idea de que es una sociedad con mucha más iniciativa y que la organización del club, del partido político en Nuevo León, no están rechazando la política del centro, sino está buscando un mecanismo exactamente de negociación, el sentido de intereses. Es lo que la impresión que da. Y en el texto de Fausta, que es tierras, no, hay uno más, pero el posterior también se ve la idea de, déjame que yo recuerde, la convención que se organiza para ver si se está a favor o en contra de Porfirio Díaz, no pretende presentarse con una lógica política partidista, sino como ciudadano. Es decir, en realidad estamos apuntando a construir el espacio público y a construir ciudadanía, ¿sí? Entonces, insisto, yo veo y me encantó hallar que en efecto el liberalismo no se monta en la nada. Por ejemplo, este es como el aprendizaje más grande que yo me llevo, que en efecto se aprovecha del conjunto de instituciones, prácticas, como no podía ser de otra manera, pero que quienes hacemos estudios normativos no nos metemos a hacer esta reflexión. Y en ese sentido, ¿sí? ¿En qué fallan entonces las propuestas liberales? Y me parece que eso es lo que estamos sufriendo ahora, es que justamente olvidamos la necesidad de los organismos intermedios y los mecanismos de mediación. Es decir, el liberalismo se basó en la ficción del ciudadano, pero nunca lo construyó. Es decir, deshizo las estructuras tradicionales, que en efecto quizá no se sostenían más. La sociedad tuvo un proceso de diferenciación y de complejización que no hubiera aguantado de otra forma, con independencia del cambio de régimen o no. El régimen económico también hubiera jugado otros cambios, pero no hubo un reemplazo por otras estructuras de mediación. Y esto se ve en tu texto sobre si elecciones directas o indirectas o no. Es decir, a través de qué vehículos es posible transmitir la voluntad, desde el individuo hasta el lugar donde se toman las decisiones. Es un aspecto fundamental. Y es una discusión que en el presente, en las teorías normativas sobre la democracia, es lo que se está discutiendo. El problema de la representación política, la crisis de la representación política. Y entonces tenemos movimientos que están apuntando por mecanismos de democracia directa, mecanismos de democracia directa, sin mediación, pero donde el individuo desaparece porque se adopta una comprensión de pueblo que es metafísica, sí, que es una hipóstasis de la noción, de una noción del bien común. Este es un defecto. Entonces, hay una ingenuidad sociológica, antropológica, histórica, una falta de juicio histórico del liberalismo mexicano, del liberalismo político mexicano, de la filosofía política. Y este libro creo que abre puertas para reflexionar sobre cómo podríamos reelaborar y repensar estos mecanismos intermedios que hacen falta porque se están desbaratando. El PRI, se diga lo que se diga, generó mecanismos corporativos interesantes para estabilizar, pero fueron deshechos nuevamente con el liberalismo económico, ¿sí? Y se desbarataron sindicatos, gremios, campesinado, todo. Y hoy no hay manera de articular estos grupos que puedan ser una reacción importante contra el poder público. Entonces, yo aprendí muchísimo, ¿sí? El juicio, como ven, no es un juicio, es un juicio desde mi disciplina, pero el libro me encantó y vale la pena que lo adquieran a ese precio estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Sagüí. Y le vamos a ceder la palabra a la doctora Matilde Soto, del Instituto Mora, también parte de la red Atarraya, que nos va a hablar sobre su capítulo. Bueno, quiero comenzar desde luego agradeciendo a todos su presencia el día de hoy, a las autoridades el que nos hayan abierto este espacio maravilloso y darles la buena noticia de que este libro es gratuito. Entonces ni siquiera lo tienen que adquirir, sino ir a la computadora, a la tablet, al iPhone y bajar el libro a partir de la liga que pueden encontrar en los separadores, que no sé si ya
que en esta mesa están puestos los separadores de libros, donde viene la liga del libro para acceder al formato de publicación electrónica. Con eso yo creo que vamos a lograr una mucho más amplia difusión de que es tal vez el último, no sé si realmente el último, pero bueno, sí, el último que hemos escrito de los libros que forman parte de este proyecto, que ha sido una verdadera aventura muy interesante para mí. Fausta decía en un inicio que a mí me habían robado de la historia económica y de la historia colonial para formarme en la historia política casi del siglo XIX. Y es en parte verdad. Pero en realidad también mi misión ha sido convencerlas de que el siglo XIX no pudo ser lo que fue si no hubiera habido toda una época colonial en la cual se basó. Creo que una de las experiencias más interesantes de trabajar en este proyecto ha sido romper con la idea tradicional que tenemos de pensar la historia de nuestro país a partir de ciertas fechas emblemáticas que consideramos como hitos con los cuales hacemos la narración histórica. Hablamos de 1521 como la conquista del país por parte de los españoles, luego hablamos de 1810 como el inicio de la independencia, luego hablamos de 1910 como la revolución. Y sí, que es verdad que son fechas muy importantes, pero desde luego no son fechas que nos permitan dar una explicación cabal y profunda de todo lo que ha ocurrido en este país. Yo creo que una de las labores importantes de este proyecto ha sido derrumbar varios mitos. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los más importantes, lo mencionaba Fausta, el decir que las elecciones no habían servido para nada, que las elecciones en la época de Porfirio Díaz siempre habían sido fraudulentas. Y con este proyecto hemos logrado demostrar que no es así, que las elecciones realmente servían y mucho, y eran muy importantes como mecanismos de negociación política, inclusive bajo la férula de un dictador. Y a mí me ha tocado revelar cómo las elecciones en realidad fueron aprendidas desde la época colonial. Ya se mencionaba cómo las elecciones son procedimientos para elegir, evidentemente, muy antiguos. El primero de los mitos que tenemos que derrumbar es que elecciones y democracia no son sinónimos. No se necesita vivir en una democracia para vivir haciendo elecciones. Y eso lo podemos ver muy claramente en la época colonial de nuestro país. En el antiguo régimen, que es de forma genérica, como denominamos la forma política que prevaleció durante la colonia en este país, había elecciones constantes y regulares hechas prácticamente por todos los habitantes del país. Era una época en que, es verdad, el soberano era el rey de España, formábamos parte del Imperio Español, y desde luego al rey de España no se le elegía. Él era rey por derecho divino y por formar parte de una dinastía. Sin embargo, sí que se elegían a todas las autoridades que gobernaban en las distintas comunidades dentro de las cuales todos los habitantes vivían. Y eran esas autoridades con las cuales los habitantes tenían un contacto directo, cotidiano, regular, normal en sus vidas. Y a esas autoridades sí que las elegían todos. Era una época en que la organización social estaba basada en corporaciones, en comunidades, como ya escuchábamos hace un momento. Era una sociedad en la que para tener una personalidad jurídica se tenía que formar parte de una comunidad. Desde luego las personas tenían una individualidad biológica, eran personas, individuos biológicamente unitarios, pero socialmente, jurídicamente, para tener personalidad debían formar parte de una comunidad. Se tenía que formar parte de una comunidad que podía ser, por ejemplo, un gremio artesanal
o una cofradía en la cual se hiciera una devoción hacia un Cristo o hacia una Virgen. Se tenía que formar parte de una villa o una ciudad que estaba gobernada por la corporación que era el ayuntamiento, el cabildo de la ciudad. O si se formaba parte de la iglesia, eran las monjas y los frailes partes de los conventos y los monasterios que eran a su vez comunidades. Y en todas y cada una de esas comunidades, los que las integraban elegían a sus autoridades. Y eso era un ejercicio político muy intenso y muy interesante. Para mí, una de las cosas más importantes que he podido ir descubriendo a través de los estudios sobre las elecciones en el antiguo régimen, estas elecciones dentro de cada una de estas comunidades, ha sido descubrir que fue en efecto en esas comunidades donde aprendieron lo que yo digo la mecánica electoral, cómo hacer materialmente unas elecciones, cómo organizarlas. En cada una de estas comunidades regularmente tenían que nombrar a sus autoridades, entonces regularmente se hacía una convocatoria abierta a todos los miembros de la comunidad para que supieran en qué fecha se iba a elegir a la autoridad, qué autoridad tocaba elegir, qué características debía de cumplir esa persona que se iba a elegir como autoridad, qué características debían cumplir los votantes, las personas que iban a emitir un voto para nombrarlo. ¿Cómo se iba a emitir ese voto? En todas estas comunidades había reglamentos en los que claramente quedaba estipulado todos estos detalles. Si el voto iba a ser por escrito o iba a ser un voto cantado, dicho en voz alta. Si iba a ser por escrito, si era un voto secreto que se depositaba en una urna. Por supuesto, algunas de estas comunidades tenían otros ingredientes que hacían tal vez más animadas estas elecciones, como eran, por ejemplo, el azar, se combinaba la suerte con el voto. En algunas comunidades, como por ejemplo en el Consulado de Veracruz, que era un gremio que reunía a comerciantes dedicados a importar y exportar mercancías por mar, se combinaba el voto, pero el voto se metía en una urna y luego en esa urna se sacaba suertes. Entonces era un voto escrito, secreto, pero que luego por suerte se sacaba a uno de los elegidos para ser parte de la autoridad. Había otros ingredientes muy interesantes que dan cuenta además de la lucha política que se podía desarrollar en la época colonial novohispana, que es el de las alternativas. La alternancia entre las distintas facciones políticas que en un momento dado en una comunidad podían existir. Y tal vez, por ejemplo, dentro de esa alternancia, una de las rivalidades y competencias más interesantes podía ser, por ejemplo, la que se desataba entre los peninsulares, gachupines y criollos nacidos en el país, ¿no? Por ejemplo, esto se daba frecuentemente en los conventos. Para elegir a los priores, por ejemplo, en el convento agustino se decretó esta alternancia por la cual un periodo debía ser gobernado por peninsulares, por un fraile peninsular, y al siguiente periodo debía gobernar un fraile criollo. Formas de gobierno, formas de lucha política que resultaban realmente muy interesantes. Y tal vez, ahora que hablo del convento, valga la pena destacar cómo tal vez las luchas políticas más intensas, más acolaradas, más arrebatadas, eran precisamente las luchas políticas que se desataban entre religiosos y religiosas. Todos votaban regularmente, pero tal vez los que hacían las movilizaciones del voto, estas maniobras que se hacían para votar, para convencer por votar a favor de un candidato o evitar que se votara por
un candidato, las más apasionadas eran las de los conventos y los monasterios. Los monjes, por ejemplo, de nueva cuenta los monjes agustinos, tal como lo podemos ver, por ejemplo, en los estudios de Antonio Rubial, que es uno de los grandes historiadores novohispanistas, nos relata cómo los monjes llegaban a acuchillarse unos a otros en los pleitos electorales. Como también, por ejemplo, en este punto de las elecciones entre los religiosos, tal vez unas de las que me parecen más interesantes son las de las monjas. Las monjas llegaron a ser realmente combativas, muy activas políticamente, y para mí esto es muy interesante porque nos revela cómo, a pesar de que la mujer, dentro de nuestra democracia moderna, liberal, contemporánea, no obtuvo el voto para elegir a mandatarios a nivel nacional, sino hasta los años 50 del siglo XX, en la época novohispana, las mujeres, monjas, desde luego, tenían una actividad política intensísima, intensísima. Ellas mandaban en sus conventos y dentro de sus conventos luchaban encarnizadamente para obtener los puestos de prioras. Tanto es así que, por ejemplo, uno de los grandes escritores novohispanos, Sigüenza y Góngora, uno de los grandes escritores, uno de los primeros grandes novelistas novohispanos, escribió, por ejemplo, en una de sus obras, Paraíso Occidental, publicada en 1684, es decir, en el siglo XVII, una descripción fascinante sobre cómo se peleaban las monjas para lograr colocar a su priora en el puesto de dirección del convento. Y lo hace con una de las metáforas más hermosas que puedan imaginarse, que es describir cómo un pequeño demoñuelo, es decir, un pequeño demonio enviado por Satanás, se introdujo en el convento y trató de mover a las monjas para convencerlas de votar por una priora. Pero una monja más astuta que ninguna otra convenció a este demonio por medio de su palabra y lo retuvo encarcelado por su lengua, por su forma de hablar, e impidió que ese demonio se metiera en las elecciones y dejara que las elecciones transcurrieran de una forma normal. Esta metáfora tan bonita que hace Sigüenza nos da cuenta de cómo, ya con esto termino simplemente, cómo las mujeres tuvieron un papel político tan importante, sí en su convento, pero que nos da cuenta de cómo las mujeres sí hacían política. Luego la retirarán de la lid pública, pero siempre estuvieron allí, tras bambalinas, influyendo en las decisiones políticas de sus maridos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Matilde Soto. Y ahora me cedo la palabra a mí misma y como nadie me modera, pues ni modo. Voy a tener que... Siempre hay alguien que reprime. Bueno, yo quiero agradecerles a Alicia y a Fausta que me hayan invitado a formar parte de este libro, el cual resultó de muchísimo aprendizaje para mí, que no sabía nada de las elecciones, nada. Casi tuve que ir al diccionario para ver qué significaba. Y desde luego es de estos temas que uno va construyendo poco a poco y que empieza, lo cual ocurre en no pocas ocasiones para los historiadores, con una idea totalmente distinta a la que termina aterrizando en el trabajo, ¿no? Yo había pensado en un análisis mucho más demográfico y urbano con respecto al proceso mismo de la elección. Bueno, esto sí está en el archivo, todavía no lo he encontrado, pero en cambio, en la revisión preliminar, lo que fue saliendo y cada vez aparecía con mayor frecuencia y me llamaba y me insistía en que ese era el tema y no lo que yo andaba imaginando en mi cabeza, era cómo iba cambiando la presencia de los actores en la calle.
cómo la calle misma se iba convirtiendo ya no en el cuerpo del rey, ya no, es decir, todos pueden pensar, bueno, pero ha habido manifestaciones en el espacio público, pues prácticamente antes de que existiera el espacio público como tal, sí, pero eran manifestaciones de protesta y tenían que ver con ocupar aquello que le pertenecía al rey. A lo largo del siglo XIX hay un cambio radical para llegar a la realidad en la que hoy nos desenvolvemos, que es ocupar el espacio de todos. Me manifiesto en el espacio público no porque es propiedad de otro, sino que es propiedad de toda la sociedad, y yo considero que mi causa merece ser respaldada por el total de la sociedad. Ahí hay un cambio en la forma de pensar a la ciudad, al parque y al muelle, absolutamente radical, y para mi fortuna eso fue a lo que me pude dedicar a lo largo de este capítulo. Fue muy interesante, desde esta ciudad simbólica que va en las masas, que resultó que solo Matilde sabía quiénes eran las masas. Yo lo sabía porque se lo pregunté a la doctora Rocher. Antes de eso tampoco lo sabía, ¿no? Que es la ciudad representada en un objeto. Y empecé a ver esto, de la cena, al baile, al teatro, a los ciudadanos a los que se les pedía mesura, hasta llegar a la manifestación de muchísima gente, 2000, pero que para la época fue un cambio absoluto. Otras cosas que encontré por ahí. ¿Dónde vivía cada quien? No es que fuera importante en un sentido general, pero sí para saber quiénes gobernaban y entre quiénes se instalaban las disputas. Y los barrios, y desde luego, ya lo saben, chanos, pues vivían en el centro, a excepción de algunos que vivían en Guadalupe. Pero los barrios aparecían a la hora de la contienda y también aparecían, y ese fue otro tema que me gustó muchísimo y que quizás desarrolle más adelante, que es descalificar la presencia del otro en el espacio público. Así como unos tenemos derecho a ocuparlo, hay otros que no tienen derecho. Y entonces hay candidatos, todavía no se llamaban candidatos, pero hay candidatos que su manifestación es válida porque van todos los representantes del pueblo, porque son muy populares, y hay otros que están usurpando la calle para unas manifestaciones políticas que no merecen y que además ocuparían lo que hoy son las encuestas, no sé cómo las dicen quién va a ganar. Desde antes, esta forma de descalificar el espacio público era también una forma de decir quién se lo va a ganar. Nadie fue a su manifestación, solo fueron los obligados porque nadie lo quiere. Y desde luego, y ya con esto termino, el otro elemento que salió y que pude ir reconstruyendo, claro, todo era la ciudad de Campeche, pero estoy segura que ocurre igual prácticamente en el resto del mundo occidental, fue cómo el discurso sobre la obra pública fue tomando más y más y más protagonismo a lo largo del siglo XIX. O sea, hoy todos estamos acostumbrados a que nos prometan luces, valles sí tenemos, ¿no? Que nos dan pavimentación, que nos prometan iluminación, pavimentación, parques, jardines, edificios, es decir, estamos acostumbrados a eso, pero como elemento para que la gente decidiera por quién ir a votar, fue un mecanismo que se fue fortaleciendo y consolidando a lo largo del siglo XIX. Bueno, voy a cortar aquí mi participación antes de que llegue el látigo. Agradezco a todos los participantes y abrimos un espacio por si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, duda. Prometemos ser breves en las respuestas, no tengan miedo.